El Ministerio de Salud emitió la resolución que define el precio por día en una unidad de terapia intensiva en clínicas privadas para la atención de un paciente con coronavirus. El monto tope es de 3.324 bolivianos. La Cámara de Diputados aprobó la Ley de Emergencia Sanitaria. El proyecto pasa al Senado para su tratamiento y posterior sanción. Existe objeción de los opositores y médicos a la norma que advierten con un paro. Sirmes criticó que el gobierno central no cuente con un plan estratégico de vacunación a nivel nacional. Señaló que la llegada de las 20.000 vacunas al país es un acto simbólico que no alcanzará a todo el sector de salud. El Sindicato de Ramas Médicas criticó que el gobierno central no cuente con un plan estratégico de vacunación a nivel nacional ante la llegada de 20.000 dosis al país. Su representante calificó de un acto simbólico que no alcanzará a todo el sector salud. Lo que nos preocupa es que no exista un plan, lo que nos preocupa es que no se haya hecho una propuesta seria. Aquí tenemos el plan de la República de Colombia, todo un plan bien estructurado. Tenemos el plan de la República de Argentina, todo un plan bien estructurado. En cambio, en nuestro país no conocemos este plan. Es más, nos hemos enterado por la prensa que el primero en vacunarse va a ser el presidente, los diputados, los senadores, y no creo que eso esté estipulado en un plan. Primero es la población en riesgo. Lamentan que las dosis sean priorizadas para autoridades de gobierno, dejando a muchos trabajadores del sector público sin vacuna. Pidió al gobierno que permitan que el sector salud gestione sus propias vacunas para cuidar su salud ante el riesgo que conlleva atender a pacientes con coronavirus. Los tiempos son largos, no va a llegar la vacuna hasta abril o hasta mayo. Y nosotros estamos en riesgo, que nos permitan traer nuestra vacuna. Permítanos cuidar nuestra vida, la de nuestra familia. Es un derecho humano que estamos pidiendo y asistiendo y ojalá se dé, porque estamos apoyando a la vida, estamos apoyando a que la salud esté primero, por lo menos para el personal en riesgo como nosotros. En medio de cuestionamientos de la oposición, la mayoría del oficialismo aprobó la Ley de Emergencia Sanitaria y anuncia una concentración con los médicos. En una sesión marcada por la controversia, la mayoría del oficialismo aprobó este viernes la Ley de Emergencia Sanitaria y la derivó a la Cámara de Senadores para su consideración. Al aprobar este proyecto de ley, se va a conformar una comisión especial que va a estar conformado por 11 ministros del Estado. La bancada de Comunidad Ciudadana abandonó el hemiciclo en señal de protesta. Aseguran que varios artículos de la norma son contrarios a las leyes, entre ellos la contratación de médicos que estudiaron en el extranjero y la prohibición de las protestas en el sector de salud. Son atentatorias contra los derechos fundamentales del sector de salud y sobre todo con la exclusión de la participación de este sector. Comunidad Ciudadana también cuestionó un supuesto centralismo en la toma de decisiones. Creemos, asimismo, criticó ese aspecto y anunció más cuestionamientos en la Cámara de Senadores. No es clara, ha violentado las normativas en el artículo 22 cuando se refieren a que todos los recursos se van a centralizar en el Estado. El ministro de Salud descartó que se privilegie la contratación de médicos extranjeros y descartó que se coarte el derecho a la protesta de los trabajadores en salud. Está claramente establecido que en ninguno de los acápites se prohíbe el derecho a la huelga o la protesta. Lo que se prohíbe es que nosotros ejerzamos nuestra protesta suspendiendo servicios de salud y quitándole a los bolivianos a acceder a estos servicios de salud. Sin embargo, el ministro de Justicia y el presidente de la Cámara de Diputados anunciaron reuniones con el sector de salud para tratar estos aspectos. Bueno, esto ya se va a reglamentar. Más bien, el órgano ejecutivo con el ministerio correspondiente del ramo, el Ministerio de Salud, ya van a trabajar y esperamos que ahí puedan ser partícipes para que no podamos tergiversar la información. Los médicos anunciaron movilizaciones y huelgas. El oficialismo remarcó que la norma agilizará, por ejemplo, el plan de vacunación y el control y suministro de insumos y servicios médicos. También puntualizó que las disposiciones solo rigen en periodos de emergencia como el que vive el país.
Y existen observaciones a este proyecto de ley. Patricia González está con el vicepresidente del Colegio Médico. Adelante usted. Pablo, precisamente sobre el tema estamos con el doctor Oscar Oliden, secretario general del Colegio Médico Departamental, quienes han determinado ingresar en un paro con atención de emergencias a partir de las 0 horas de mañana. Doctor, ¿hay observaciones en su sector? Muy buenas noches a todos los televidentes de Unitel. Efectivamente, el día de anoche, por medios virtuales, hemos tenido una reunión con el Consejo Departamental de Salud. Hemos analizado este proyecto de ley donde hay muchas observaciones y hemos indicado al gobierno que si esta ley no se detenía hasta ser consensuada con nuestro sector, vamos a entrar en un paro desde las 0 horas del día de mañana. ¿Cuáles son las observaciones como médicos, doctor? Primero puedo decirles que toda ley o todo proyecto de ley tiene que ser consensuado con el sector que está siendo afectado. En este momento debería llamarse a los actores principales, que es el Colegio Médico de Bolivia. ¿No han sido invitados? En ningún momento hemos sido invitados. Hemos sido sorprendidos con esta ley. Y más al contrario, no me cabe en la mente de que aprovechando la pandemia tengamos que meter estas leyes enmascarando lo que ellos quieren. Bien, ahora, ¿qué va a pasar con las atenciones? Hay bastante emergencia en esta época de pandemia, doctor, a partir de mañana, que van a entrar en paro ustedes. Nosotros vamos a seguir atendiendo la emergencia. La emergencia en un 95% es por pacientes con la enfermedad del COVID. Para ser puntuales, doctor, son observaciones que ustedes precisamente están en este momento por las cuales están protestando. Puntualice cuáles son. Por ejemplo, le voy a dar un solo ejemplo. Nos faltan recursos humanos. En los recursos humanos, ¿por qué no utilizar a nuestros médicos, que varios de nuestros médicos con varios años de estudio no consiguen un trabajo? ¿Por qué no se les da a ellos y no enmascarar para tratar de meter a su gente o a aquellos que han venido de Venezuela y Cuba y donde no reúnen los requisitos? Si se unieran los requisitos, ¿por qué no entran con un examen de competencia a esos cargos y no aprovecharse el momento político que estábamos atravesando con este gobierno? Bien, ¿hasta dónde se van a extender, doctor, con las medidas de presión a partir de mañana? ¿Quiénes más se van a sumar a esta movilización? Esta noche va a haber una reunión con el Consejo Médico a nivel de Bolivia por medio de estos virtuales, y ahí se va a determinar lo que ha determinado el Colegio Médico Departamental de La Paz. A nivel nacional este paro. Muy bien, doctor, le agradecemos. Esas son las observaciones precisamente que realiza el secretario general del Colegio Médico, que han determinado hacer movilizaciones a partir de mañana tras esta aprobación en la Cámara de Diputados sobre el proyecto de ley sanitario. Con esta información retornamos a este estudio central, compañeros. Médicos de La Paz rechazan el proyecto de ley de emergencia sanitaria y emitieron un voto resolutivo. Los médicos afiliados en el Consejo Departamental de Salud de La Paz otorgaron a la Asamblea Legislativa un plazo de 24 horas para que suspenda el tratamiento de la ley de emergencia sanitaria, porque arguyen que el instrumento abre la opción de contratar personal sanitario extranjero. Rechazar de manera vehemente e incongruente la dictatorial, discriminatoria e inhumana proyecto de ley número 085-2021, ley de emergencia sanitaria, por considerarlo carente de fundamento jurídico, discriminatorio para con nuestro capital humano. De no ser escuchados, los médicos de CODESA irán a un paro general indefinido, cuyas consecuencias serán responsabilidad del gobierno, dijo el dirigente. Otorgar a las autoridades legislativas del Estado Plurinacional de Bolivia el plazo de 24 horas a efecto de que el Poder Legislativo del Estado Plurinacional suspenda el injusto, discriminatorio e inconstitucional tratamiento del proyecto de ley. De no ser escuchados, convocar a los profesionales y universidades, facultades del área de salud, al paro general indefinido a partir de las 0 horas del día sábado 30 de enero del 2021. Dicho proyecto de ley, en su artículo 28, habilita al Ministerio de Salud a contratar médicos que hayan terminado sus estudios en Bolivia o en el extranjero. El CODESA afirma que esa disposición va en desmedro del capital humano boliviano, que es bueno, mejor formado y está desempleado.
Exigir respeto y cumplimiento a lo establecido en la Ley del Ejercicio Profesional Médico, Ley 3131, exhortando a las autoridades legislativas del Estado la coordinación, inclusión y participación del sector salud a través de sus representantes a momento de realizar la proyección de normas concernientes a políticas de Estado en salud. El dirigente Larrea señaló que CODESA desconoce el acuerdo que firmó el Sindicato de Ramas Médicas con el gobierno, puesto que no se coordinó con el sector. Trabajadores en salud y el CIRMES Cochabamba se declaran en estado de emergencia. Rechazan el anteproyecto de ley de emergencia sanitaria. Nos declaramos en un estado de emergencia y damos un plazo al gobierno de 48 a 72 horas para que cumpla con estas demandas y que este proyecto de ley no tiene que ser tocada sino bajo el consenso de todas las instituciones. Trabajadores en salud y el Sindicato de Ramas Médicas de Cochabamba se declaran en estado de emergencia rechazando el anteproyecto de ley que será tratada en la Cámara de Diputados. Consideran que coarta el derecho a la protesta. El artículo 19 del texto propone que durante la emergencia sanitaria no se pueden interrumpir los servicios de salud por paros, huelgas, protestas, jornadas académicas u otras. Y no es una determinación unilateral para simplemente callar la voz de los profesionales y trabajadores cuando estamos mostrando esta cruda realidad en los sistemas públicos de salud. Exigimos que de manera inmediata se convoque a los sectores para analizar este proyecto de ley. Señalaron además que los centros hospitalarios catalogados Centinela no cuentan con condiciones para garantizar el trabajo del sector salud. Dieron un plazo de 72 horas para atender sus demandas. Caso contrario, anuncian movilizaciones y paros escalonados desde la siguiente semana. Nosotros ya como trabajadores hoy día vamos a determinar de asumir una medida el día martes de un paro, porque no podemos, ante esta indolencia de estas autoridades, que cada día se están sumando más contagios dentro de los profesionales, dentro de los trabajadores, que realmente no hagan nada y solo seamos una estadística. Hoy se inició la vacunación contra el COVID-19 en nuestro país. Hoy día se inicia la vacunación a nivel nacional. Son 2 vacunas que se van a administrar con una diferenciación de 21 días, de 3 semanas entre la primera y la segunda. Las 1.788 exactamente el número de vacunas. Se va a empezar los que están atendiendo los COVID. En febrero es previsto de que podamos adelantar algunas vacunas, pero el grueso de las vacunas nos están llegando en marzo, ¿no? Marzo y abril. Con expectativa, este viernes comenzó la vacunación de la Sputnik V en la ciudad de Santa Cruz. Mañana continuará en La Paz. Las 20.000 dosis que llegaron al país serán distribuidas en todo el territorio nacional. El viceministro de Gestión del Sistema de Salud, Álvaro Terrazas, confirmó a Unitel que la campaña de vacunación contra la COVID-19 comenzó hoy y explicó que la inmunización se logrará en 2 dosis, es decir, que las personas vacunadas deben volver a recibir la inyección dentro de 21 días. Se está iniciando en Santa Cruz, mañana se está pasando a La Paz y posteriormente se está entrando a los diferentes departamentos que luego prosiguen, Cochabamba, Tarija, Chuquisaca, todo el territorio nacional, donde en este momento con estas 20.000 dosis que representan 10.000 tratamientos, es decir, a 10.000 personas es en las que se dará el tratamiento completo, que nos referimos a 2 dosis de vacunación. Esto se aplica ahora y se aplica después dentro de 21 días a las mismas personas para poder así garantizar de que la vacuna tenga su efectividad. La autoridad explicó que las dosis de inmunización son para las personas que atienden las áreas críticas de salud y al personal que trabaja en los hospitales. Es para todo el personal de lo que se denominan las áreas críticas. Las áreas críticas en COVID tenemos terapia intensiva, terapia intermedia y también estamos accediendo hasta donde se nos pueda y se permita entrar al personal de las zonas de hospitalización COVID. Y no solamente es el personal profesional, también hay personal de apoyo que trabaja en estas áreas y que se desenvuelve, puesto de que se entiende, ¿no?, de que cualquiera de los compañeros trabajadores de salud
están expuestos por la alta probabilidad de contagio, porque son personas que están o intubadas, están recibiendo oxígeno, y eso genera una reacción en la generación de micropartículas que es mucho más probable que puedan enfermarse. Las dosis de inmunización llegaron la tarde de este jueves al Aeropuerto Internacional de El Alto y luego fueron trasladadas al Servicio Departamental de Salud de La Paz, desde donde se inició hoy su distribución. La próxima carga de vacunas Sputnik V llegaría en marzo. Conozca quiénes accederán a las mismas. Las primeras vacunas llegaron este jueves y en cuestión de días serán suministradas al personal que trabaja en unidades de terapia intensiva. No solo médicos, sino enfermeras y auxiliares que recibirán las 2 dosis, con diferencia de 3 semanas entre una y otra. Se prevé que en marzo llegue una nueva carga de vacunas contra el COVID-19. Para ese mes se terminaría de vacunar a todo el personal médico y a quienes están en primera fila. Son adultos mayores, personas que viven en asilo. Vamos a ir a otro grupo de personas de primera línea, que también es la policía y las Fuerzas Armadas, que están en contacto con la población. Y ahí poco a poco vamos a ir seleccionando los grupos para luego tratar de llegar a una cobertura de más del 90%. Hasta el momento no se dio a conocer qué pasará con las mujeres embarazadas y los niños y si ellos pueden recibir las vacunas. El CEDES espera que el gobierno central marque las directrices sobre cómo se procederá con estos grupos etarios. Todavía no, como le digo, estamos a la espera de tener reuniones a nivel internacional para también compartir y hacer un intercambio de opiniones. Para las siguientes vacunas, a las cuales podría acceder más gente que en esta primera, existiría una plataforma digital del CEDES, donde la población deberá llenar un registro en línea. La plataforma aún no fue lanzada, por lo que autoridades departamentales piden calma a la ciudadanía paceña. El proceso de vacunación recién comienza. Los primeros en recibir las dosis de la vacuna Sputnik V fueron los médicos intensivistas. La tarde de este jueves se conoció que llegaron las vacunas Sputnik V al país y, como era de conocimiento, el personal de salud serían los primeros inmunizados. Sandra Ríos es licenciada en enfermería. Indica que la noche de este jueves la llamaron para avisarle que sería la primer profesional en recibir esta dosis. Dijo que en un principio estuvo nerviosa al saber la noticia. En primer lugar, estoy un poco nerviosa, ¿no? Como cualquier persona tiene sentimientos, emociones, pero a la vez también contenta, porque le agradezco a Dios por darme esa valentía y ese coraje de poder ser la primera voluntaria. Se desempeña como licenciada en enfermería en el domo del hospital japonés. Indica que en su momento su esposo no quería que ella reciba la dosis. Soy licenciada en enfermería, trabajo en el domo del hospital japonés. Ejerzo la profesión ya 15 años, más de 15 años en terapia intensiva, y actualmente me tocó ser la encargada del domo de terapia COVID, ¿no? Estaba con sentimientos encontrados porque hoy es un día especial para su hija. Ella está de cumpleaños, pero sé que ella lo va a entender y bueno, estamos preparados. ¿Por qué esas lagrimitas? Por ella, por mi hija, porque sé que estoy sacrificando este tiempo pudiendo estar con ella, ¿no? Sin embargo, la mañana de este viernes recibió la dosis de inmunización junto a otros de sus colegas. Estoy muy emocionada, a la vez tranquila, de que ha sido un éxito para mí la vacuna, porque no he tenido ningún efecto hasta el momento. Me siento bien y gracias Dios. De verdad ya le agradezco a Dios por recibir la primera dosis. Sentimientos de esperanza aún. Estamos, no ha habido ningún efecto adverso, ya vamos más de media hora. El piquete no ha sido nada doloroso. Estamos ya vacunados, ya esperemos que sea efectiva esta vacuna y que ya estemos inmunizados, ¿no? Porque la verdad es un riesgo grande, ¿no? Me siento muy contenta y afortunada de recibir la primera vacuna, ya que me siento también fortalecida, inmunizada y protegida. Emocionada, contenta, y me siento de ser privilegiada, ¿no? De una de las primeras personas en recibir la vacuna. Diferentes profesionales recomiendan aplicarse esta dosis para poder inmunizarse contra esta enfermedad. Se le da recomendación a la población, ¿no? De que en algún momento va a llegar la vacuna y que no tenga pena, sino es necesario para cuidar a nuestra familia. Bueno, que no tengan miedo, ¿no? Que no tengan miedo, que se vacunen, ¿no? Porque, bueno, nosotros hemos sido los
primero y después le toca a ellos. Que tengan coraje, ¿no? Para todo. Entonces, sí o sí tienen que colocarse la vacuna para que también se sientan protegidas, ¿no? La Sociedad de Infectología de Bolivia destaca la llegada de la vacuna Sputnik V y precisa que no generará ningún tipo de enfermedad colateral porque tiene el 91.3% de efectividad comprobada. El presidente de la Sociedad de Infectología de Bolivia, Juan Pablo Rodríguez, explica que la vacuna rusa tiene un virus de resfrío para combatir el nuevo coronavirus dentro del organismo humano, fortaleciendo el sistema inmunológico. Es un virus del resfrío donde dentro de esto tiene el coronavirus. Entonces, por eso son dos vacunas. La primera es un adenovirus llamado adenovirus 26, que es un tipo de adenovirus, y la segunda es el adenovirus 5, es otro tipo de adenovirus, pero los dos tienen esta misma función de inocular este material genético al cuerpo para que nuestro organismo genere defensas. Y ojo que este es el fundamento de todas las vacunas, y la gente tiene que estar tranquila, el saber que es un virus que nos están inoculando, pero es un virus inactivado, que no causa enfermedad, no va a causar ninguna otra enfermedad porque no se puede multiplicar en nuestro cuerpo. El especialista sostiene que la Sputnik V es una de las mejores vacunas contra la COVID-19 y recalcó que para mantener esa eficacia se debe mantener la cadena de frío en todo momento. La vacuna en los estudios que se han hecho, por lo menos hasta la fase 3, es una eficacia del 91.3%, es una eficacia muy buena. Cualquier vacuna para el coronavirus con eficacias por encima del 80-85% son muy buenas vacunas. Ojo que estas vacunas todas han salido muy rápido debido obviamente a la emergencia sanitaria en la que estamos viviendo mundialmente. La pasada jornada llegaron al país 22.000 dosis de la vacuna rusa, mismas que son distribuidas desde hoy en Santa Cruz. Después viene el turno de La Paz y Cochabamba respectivamente. Las atenciones en el Hospital del Norte bajan por los contagios en el personal. Al menos 15 de los funcionarios son candidatos para ser inmunizados con la vacuna rusa Sputnik V. En los últimos días, varios médicos del Hospital del Norte han contraído el COVID-19. Este centro se encuentra colapsado y el personal debe redoblar esfuerzos para continuar con las atenciones. Los pacientes no dejan de llegar y la situación se agrava para el centro de referencia del Departamento de La Paz. En este momento ya tenemos 26 bajas de médicos. Nuestra atención está de momento como se tiene que dar, pero con las bajas ya nos estamos viendo mermados. Tenemos que movilizar a algunos colegas de un área a otra para poder efectivizar. Desde el Ministerio de Salud informaron a ese centro que se procederá a inmunizar a parte de su personal desde este sábado. Son decenas de personas que están en primera línea, pero solo 15 accederán a la vacuna. Aquellos funcionarios que todo el tiempo están en contacto con pacientes con coronavirus graves. Se va a comenzar la vacunación con el personal de terapia intensiva y esperemos que poco a poco, de acuerdo a cómo estén llegando los lotes, sea progresiva la vacunación de todo el personal, ¿no? La idea es que el personal se vaya vacunando. El gobierno recibió el pasado jueves 20.000 dosis de vacunas rusas contra el COVID-19 y este viernes se procedió con la inmunización en el departamento de Santa Cruz. Cada persona debe recibir 2 inyecciones para disminuir el riesgo de que contraiga la enfermedad. 2 instancias de salud y la OPS trabajan en el protocolo para hacer un seguimiento a los pacientes vacunados. Con la llegada del primer lote de vacunas Sputnik a Bolivia, se va a poner en marcha el protocolo para hacer seguimiento a los vacunados. El gobierno anunció que los primeros en recibir el inmunizante serán los funcionarios de la primera línea de la lucha contra la pandemia. Como agencia reguladora de medicamentos se ha estado trabajando de forma muy ardua con el programa ampliado de inmunizaciones, el PAI, del Ministerio de Salud, y también con la OPS para poder desarrollar los protocolos, por ejemplo, para las reacciones adversas que pudieran presentarse. La guía y el plan está todavía en proceso, en última fase, y seguramente se va a presentar en las próximas horas o en los próximos días. Aunque no se conocen los detalles de este documento, la directora de la AGMED, que fiscaliza el ámbito de los fármacos, anticipa algunas características.
Una vez que se tengan ya la administración de la vacuna y haciendo el seguimiento a los que sean beneficiarios de esta vacuna, vamos a poder hacer el seguimiento. Desde el primer día hasta probablemente un mes después de la vacunación. La AGMED explica que la vacuna puede producir efectos secundarios como cualquier otro antiviral, por lo que pidió que las personas asuman la aplicación con serenidad. Todos estos detalles serán aclarados por las autoridades competentes, anunció. En cualquier vacuna y ante cualquier administración de cualquier medicamento podrían manifestarse algunas reacciones adversas. La vacunación en La Paz comenzará posiblemente este fin de semana. Conozca detalles de quiénes la recibirán y quiénes tienen que esperar a la segunda entrega. Son 1.788 vacunas que el Departamento de La Paz tiene para el personal de vacunación y para el personal médico de terapia intensiva del sector público. Se trata de 2 dosis que administrarán a personal considerado de alto riesgo por estar en contacto directo con enfermos COVID. Hablaríamos alrededor de 800 personas que se van a vacunar, entre médicos intensivistas, licenciados, auxiliares de enfermería y todo el personal que trabaja en contacto con pacientes que se encuentran en terapia intensiva. Antes de vacunar a los médicos, enfermeras y auxiliares, las brigadas del CEDES realizarán pruebas PCR. Solo suministrarán la vacuna a personal médico que esté sano. Médico que haya pasado o esté actualmente con síntomas de COVID se le va a tomar la PCR. En caso de dar positiva no es candidato para ser vacunado. La vacunación podría comenzar este fin de semana en el Hospital del Norte de la Ciudad del Alto. Luego, el cronograma incluye a personal de los hospitales del complejo de Miraflores y otros centros médicos del Departamento de La Paz.